bloque ya en Semanario nos vamos a ocupar de lo que ha sucedido en Cuba la última semana, que tiene que ver con protestas, con manifestaciones y con solicitudes que tienen relación con lo más básico, con aquello que no se debiera reclamar, que es alimento y que es también, por ejemplo, medicinas, pero también se sumó la necesidad de lograr la libertad y de ponerle fin a la dictadura. Esto dicho por los propios ciudadanos cubanos que se manifestaban. Para hablar de ello vamos a sumar a Edgardo Moreno, periodista, analista político también. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cruz? Muy buenas noches. Bueno, sí, la situación de Cuba se ha venido a sumar, y en esto ha complicado a la política exterior argentina, a un problema que se está generando con los que se podrían llamar los dictadores de segunda generación. Allí, en ese triángulo que en la zona de norte de Sudamérica y el Caribe está ejemplificado en tres situaciones concretas. La de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el dictador heredero de los Castro. La de Nicaragua, Daniel Ortega, que es heredero de sí mismo, heredero de lo que fue el Frente Sandinista de Liberación, también una dictadura, se ha transformado en una dictadura durísima, en el caso de Ortega y de Nicaragua. Y Venezuela, el heredero de Chávez, Nicolás Maduro, que comparte con Diosdado Cabello, el que tiene el poder militar ahí en Venezuela, la dictadura venezolana. Y esto está generando un grave problema a la política exterior argentina porque inicialmente la política de Alberto y Cristina Fernández en relación con estos gobiernos, estos regímenes dictatoriales, era de cierta ambivalencia en algunos casos, de cercanía en algunos momentos, de alguna pequeña distancia en otros, pero ahora prácticamente hay un alineamiento con esas tres regímenes que son los que están avasallando los derechos humanos en tres países hermanos, en Ahora, Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. ¿Alineamiento bajo un silencio, bajo una cierta indulgencia o de qué manera? Bueno, en el caso de Cuba, que ha sido el emergente más reciente a partir de las protestas del domingo 11 de julio, donde se ha producido un escenario inédito, algo que no tenía antecedentes prácticamente desde la década del 90, en la época de lo que se llamaba el periodo especial, que fue la convulsión que tuvo Cuba tras la caída del campo socialista, la caída del muro de Berlín. A partir de estas nuevas protestas que se han generado, en reclamo de libertad, en reclamo del acceso a alimentos, a medicamentos, el efecto de la pandemia se ha hecho sentir muy duramente, también la caída de la actividad económica, el cierre del turismo, que era prácticamente la única forma de ingreso de divisas genuinas que tenía Cuba, el mecanismo de reunificación cambiaria que le ha generado una devaluación impactante en el bolsillo de los cubanos. Todo esto que lo conoce el mundo entero y que además a través del fenómeno de las redes sociales y de Internet ahora es posible de tener un acceso directo, de saltar ese bloqueo, ese muro informativo que siempre tuvo el régimen cubano. El presidente Alberto Fernández dice que no sabe lo que pasa, que no sabe lo que está pasando en Cuba. Y alude al bloqueo norteamericano. El embargo norteamericano, el embargo comercial norteamericano, que es una realidad y que forma parte también del problema, evidentemente hace referencia a Alberto Fernández, que tiene conocimiento de lo que pasa. De lo que se quiere desligar es de la situación de represión que disparó el régimen cubano a raíz de estas protestas. El pecado que están cometiendo los cubanos es mostrar en qué los ha convertido a la revolución, una revolución de más de 6 décadas que prometió en su momento generar condiciones de igualdad y de progreso social y que lo único en que ha concluido es en mayor pobreza, en un enorme exilio. Prácticamente el ingreso de divisas, aparte del turismo, es de la remesa de los cubanos exiliados fuera de su patria, y hay también un recambio generacional importante que está reclamando sus derechos a participar, a elegir un gobierno, a tener un régimen democrático que les permita elegir a sus gobernantes y de una vez por todas empezar a salir de esa situación de crisis crónica que tiene Cuba. Realmente es un acto más que de ignorancia, de cinismo, el del gobierno argentino, el de la diplomacia argentina y la expresión del presidente de decir que no sabe lo que pasa aquí. Claramente todo el mundo lo sabe, sabe que hay violaciones a los derechos humanos, que se ha disparado una represión, el propio Díaz-Canel
el dictador cubano, dijo que se había iniciado el combate en las calles, llamó a la guerra civil, es decir, que aquellos que defiendan la revolución apliquen justicia por su propia mano contra aquellos que están protestando contra la revolución. Esto es un clima dictatorial, violatorio de los derechos humanos, que nadie puede desconocer y que hay que condenar clara y explícitamente. Ya este antecedente de Cuba venía con la mancha para la diplomacia argentina del apoyo dado también de esa manera subrepticia, solapada, con Nicaragua y con Venezuela. Y curiosamente con el doble estándar que tiene el gobierno argentino, porque parece que sí se entera cuando hay manifestaciones o revueltas en Chile o en Colombia, pero no se entera cuando eso existe en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba, como está ocurriendo en estos días. Ese es el doble estándar tan repudiable desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político y diplomático que está exhibiendo el gobierno argentino, Cruz. Bueno, te traigo para acá, así te aprovecho también y preguntarte si te ha sorprendido la forma en que se han presentado las alianzas, qué distinto o qué interesante para destacar de lo que se viene, ¿no? Ya te estoy hablando de las PASO y de nuestras elecciones aquí en Argentina. Bueno, esta semana que concluye, sin lugar a duda, va a ser recordada por la historia por la semana de los 100, en que Argentina logró ese triste número, alcanzó ese triste número de los 100.000 muertos por la pandemia del coronavirus. Y sin embargo, en ese contexto o con ese telón de fondo, que debería ser realmente un dato por demás preocupante y a convocar a una actitud política distinta, se da también en el marco de una campaña electoral ya lanzada, con acomodamientos, reacomodamientos en las principales coaliciones políticas, con miras a la inscripción de candidaturas, que faltan pocos días, al fin de la semana que viene ya lo vamos a tener a los candidatos. Claro. Y luego ya viene el proceso de las primarias y la elección general. Y lo que se está viendo claramente es por lo menos dos cosas muy evidentes. La primera es dos desplazamientos. Hay dos actores del escenario que han sido desplazados del centro hacia la periferia. En el caso del oficialismo, y esto es muy grave, el principal desplazado, el más evidente de todos, es Alberto Fernández, nada menos que el presidente de la Nación. Cristina Kirchner, que tiene la jefatura política de la coalición oficialista, ha resuelto que la campaña la va a manejar ella, que se va a cargar sobre sus espaldas, digamos, el proceso de campaña. Ya empezó a hacerlo ayer con esa aparición en el marco del juicio por la tragedia de la AMIA, por el atentado contra la AMIA. En fin, ella va a hegemonizar el discurso y Alberto Fernández ha sido desplazado a un lugar periférico de la campaña. Esto es grave porque es el presidente de la Nación, ni más ni menos. Es su gobierno el que va a ser plebiscitado en las elecciones de fines de este año. Y el otro gran actor que ha sido desplazado, también por movimientos externos, es Mauricio Macri. De hecho, en la coalición opositora, prácticamente el diseño de la oferta electoral de la oposición ha quedado en manos de Horacio Rodríguez Larreta, que logró desplazar a Macri, que logró el apartamiento de Patricia Bullrich, que era su principal candidata, y que está haciendo diseñando la oferta electoral en casi todo el país. Por lo menos así lo consiguió en su propio distrito, en la Ciudad de Buenos Aires, con el regreso de María Eugenia Vidal a ese distrito. Está ahí en disputa la cuestión de la provincia de Buenos Aires, donde probablemente tengan que disputar el candidato de Larreta contra el del radicalismo, Facundo Manes. Hay distritos también complejos, como es el caso de Córdoba, otros que se han ordenado más rápidamente, Mendoza, por ejemplo, un acuerdo entre los radicales y Omar de Marchi, el referente del PRO, ahí en Mendoza. Pero en general, lo que se ve claramente en el escenario es que hay dos actores que han sido desplazados desde el centro a la periferia, por lo menos en términos de decisiones políticas, no necesariamente en términos de protagonismo, porque, por ejemplo, en el caso del Frente de Todos, va a intentar meterlo a Macri y traerlo de vuelta al escenario, al discurso, a la discusión política todo el tiempo, porque le conviene tenerlo a Macri, digamos, como el gran responsable de la crisis argentina y señalarlo como culpable de esa crisis, que es su principal herramienta discursiva, porque en términos propositivos, el fracaso de la política sanitaria y los problemas de inflación y de política económica le impiden exhibir un discurso propositivo un poco más contundente, ¿no? Edgardo, esto recién empieza, así que charlaremos más de una vez de acá en adelante. Te mando un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias por la invitación. Nos estamos yendo, pero antes el concurso, una vez más. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Así pueden participar ya mismo a través de Instagram y se la pueden llevar a esta picada gourmet de Gulú. ¿Quién dijo entonces? A ver, ahí ponemos en pantalla entonces. ¿Quién dijo? Reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Fuerte, ¿eh? Reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Chao, les mando un abrazo, que disfruten el domingo y bueno, seguimos en vacaciones, así que esa es la buena también tranquilamente de la semana venidera. Chao, nos vemos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.